la mente y el corazón de mis hermanos. Abre el entendimiento, Señor. Si hay tropiezo, si hay pecado, si hay algo que está impidiendo el crecimiento de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Espíritu Santo, que redarguya ahora, que tome lo que no sea tuyo y lo eche fuera de la casa de mi Padre, porque la casa de mi Padre es casa de oración. Señor, te pido en este momento que santifique este lugar con tu presencia, que santifique este lugar con tu palabra, y que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, active en cada uno de nosotros el discernimiento por el Espíritu, para que la palabra implantada, la revelación de la palabra, entre a nuestro espíritu, porque es vida, y es vida en abundancia. Amén. Amén. Comenzamos allí. Este versículo comienza a hablar acerca de la incredulidad. Hay muchos que son incrédulos. Déjame, Juan 12, versículo 37. Allí nos habla de la incredulidad de los judíos. Pero hoy tenemos muchos incrédulos en el altar que confiesan a Dios, que le piden a Dios, pero pasa un día, 2, 3 días y desvanecen en su fe y dicen: Señor, ¿a dónde está el milagro? El problema es que a veces vivimos como muchachos malcriados y no dejamos a Dios obrar. Quiero decirles algo esta noche antes de comenzar. La viña del Señor es muy grande, pero pocos trabajadores hay. Y esta noche vamos a comprender en la palabra de Dios que necesitamos trabajadores, pero que también necesitamos hacer las cosas que Jesús dice para hacer en el altar, para hacer en el lugar de congregación, para que haya bendición y fluya la bendición de parte de Dios. Amén, aleluya. Tenemos que salir de la religiosidad, del fanatismo, tenemos que entrar en la comunión con Cristo. Es su palabra la que te va a juzgar. No es la palabra del hombre, no es la palabra de aquel que se para en un evento, toma un versículo y habla 2 horas largo, sin decir que Jesús es el Señor y sin hablar su palabra, sino mentalismo, óigame, gnosticismo, conclusiones y condiciones de hombre, filosofías de hombre. Y la palabra nos enseña que cuando nos hablan de estas cosas, todo eso está hueco, eso no tiene vida propia. Una cosa es la palabra del Señor, que es alimento, que es el alimento para el espíritu. Y esta palabra está santificada, esta palabra está respaldada del cielo, porque es la palabra del Padre, no es la palabra de cualquiera. Empecemos y comprendamos que hay que hacer como la palabra del Señor dice. Gloria a Dios. Ahora pues, dice así la palabra esta noche: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Digan conmigo: y se arrepientan y yo los sane. Quiero decirles algo, hermanos. Si usted no se arrepiente verdaderamente, amén, Jesús no te puede sanar. Si usted no se convierte verdaderamente, dígale al que está a su lado: Jesús no te puede sanar. Ahora quiero regresar atrás un momento y mire lo que dice. Jesús hizo tantas señales delante de ellos y no creían en él. Estaba hablando acerca de los judíos y estaba hablando acerca de quién, de los fariseos, que ellos, viendo todas estas cosas, no creían en Jesús, aunque levantaba a los muertos, aunque daba la vista a los ciegos, aunque hacía brotar la mano muerta de un hombre, aunque dijo: Lázaro, levántate y sal, aunque convirtió el agua en vino, aunque hizo tantas maravillas y prodigios, no
querían creer en el Mesías. No querían creer que Jesús es el Mesías. Pero más adelante vemos que Isaías se refiere ¿a quién? A Jesús. Desde Isaías ya sabían que venía el Mesías, y este Mesías esperado se llama Jesús, y se llama Jesús por siempre. Óigame lo que les voy a decir. En este nombre hay poder. Amén. En este hombre se abren los cielos. En este nombre, oiga, huyen los demonios, sanan los enfermos, se levantan los caídos, oye, y se libran los cautivos. Amén. Yo testifico a Cristo, pero había un problema. En ese entonces, en ese preciso momento, había un problema tremendo. Y el profeta decía que este hombre solo puede sanar a los que se arrepientan verdaderamente. Amén, aleluya. Porque hoy decimos adoramos a Cristo, hablamos de su palabra, nos congregamos como los domingueros, y resulta ser que cuando salimos del servicio hacemos otras cosas por allá afuera. Criticamos al hermano, sacamos el ojo del prójimo, señalamos, y resulta ser que Jesús más adelante nos va a decir algo que nos va a abrir el entendimiento esta noche. Gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de quién, de él. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Isaías tuvo un encuentro con quién, con Jesús. No está hablando de cualquier otro común, está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Señor mismo. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando vio su gloria y habló acerca de él, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Y la palabra sigue diciendo para no ser expulsados de las sinagogas. Escuchen, hay gente que vive avergonzada cuando lo señalan como evangélico. Hay gente que se avergüenza de predicar el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hay gente que conoce la palabra de Dios y no quiere abrir la boca para testificar que Jesucristo es el Señor y que en Él hay poder y salvación y vida eterna. Amén. Y yo los detecto rápido. Yo sé quiénes son aquellos que conocen, que se congregan todos los domingos y no son capaces de predicar en la semana para traer un alma a la iglesia. Gloria a Dios. No, pero que es muy duro. Yo tengo 3 meses, 4 meses, pero ¿cuántas veces los has visitado? ¿Cuántas veces lo invitaste a compartir tu plato en tu mesa? ¿Cuántas veces fuiste a ofrecerte en servidumbre para apoyarlo, para compartir su necesidad? Pregúntate. Jesús nos llamó, fue para eso. Este es el verdadero evangelio, mis hermanos. Si no hacemos esto, vamos a ver una iglesia raquítica, los mismos nos vamos a estar mirando la cara todo el tiempo, y la iglesia no hay crecimiento en ella. Y hace 2 meses tenemos un aire que está malo y ni siquiera tenemos para reparar el aire. De hecho, yo vine un día y me fui, pero vi que estaban ocupados. Dije, después regreso. Pero yo prometo hoy que el martes usted tiene un aire, hermano. Yo lo resuelvo. Porque ¿sabes qué? El hombre de Dios tiene que traer bendición a donde va. Si aquí están viniendo tantos ministros y ven eso y no hacen nada por eso, esta es la segunda vez que vengo y veo que eso está malo. Y yo no puedo aceptar esto porque esto es la casa de mi Padre, es la casa de oración de mi Padre. Yo no quiero pensar que se ha convertido en una cueva de ladrones o de idólatras o de fariseos. Porque aquí no servimos todo, aquí servimos el pan eterno, aquí servimos el maná del cielo y Dios quiere que estemos bien. Es más cómodo cuando el ambiente está acondicionado, es más agradable. Y si de verdad mi palabra los ofende, de antemano como un humilde servidor les digo que me perdone. Pero tengo que decirle esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pensando solamente en nosotros. Y creemos que nos la sabemos todas, pero no. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Estos hombres comenzaron a hablar mal de Jesús para que no confesasen su nombre. ¿Se pueden imaginar eso?
¿Cuántos se lo pueden imaginar? Versículo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaron, para no ser expulsado de la sinagoga. ¿Ve? Hay personas, escuchen, que están del otro lado, pero tienen cuidado de su familia, de su entorno social, de sus hermanos, de la gente con la que convive, que después le señalen cuando decida aceptar a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando yo acepté a Cristo Jesús, por 3 años largos mi familia no habló conmigo. Pero para la gloria de Dios, Jesús ha entrado en la vida de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. Pero durante 3 años es como si yo hubiera ofendido a ellos. Pero después entendieron que yo decidí pararme del lado de la verdad, del camino de la verdad y de la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Amén. Y Jesús lo ha dicho: nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Este complejo tenían estos fariseos. Si descubrían que ellos confesaban a Jesús, los echaban de la sinagoga, los avergonzaban. Bueno, a mí me echaron de algún lugar alguna vez cuando prediqué el nombre de Jesús, pero me dio igual, porque cuando Jesús vino a mi vida hubo un arrepentimiento verdadero. Jesús me sanó. Determiné mi vida en seguir a Jesús y servir a Jesús y servir a cada uno de ustedes, porque para mí cada uno de ustedes es Jesús. Ahora mire lo que la palabra dice esta noche, mis amados. Présteme atención y concéntrese en lo que yo voy a decirles ahora. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso está pasando con la sociedad cristiana de este tiempo. Ha sido invadida por la apostasía. Gracias, hermana, ese es para mí. Muy amable. El martes tenemos aire, hermana. Amén. En el nombre de Jesús. Pero yo creo que está dañado, está inservible. Yo traigo otro para acá y se acabó el problema. Amén. Porque ¿sabe qué? Hay que darle la gloria a Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a ser servidores. Voy a explicarle algo. Tenía un mensaje preparado la semana que supuestamente iba a venir, pero se cambió todo en el camino, donde ahí se explicaba que venimos sin nada y nos vamos sin nada. Hay que sembrar en el reino de Dios. Y si tú haces algo en el amor para servir a tu hermano, para que el hermano esté acondicionado, créame que usted no va a perder su recompensa. Amén. Hay muchos que no saben ganarse en la bendición de Dios porque solamente piensan en lo suyo. Amén. Gloria a Dios. Ahora mire lo que la palabra nos está enseñando. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En este tiempo la iglesia está sufriendo la apostasía. Y todo el que practica apostasía busca más la gloria de los hombres o de ellos mismos antes que la del Señor. Amén. Gloria a Dios. Son famosos. Gloria a Dios. En un día repiten en la radio 40, 50, 60, hasta 100 veces el nombre de un conferencista o una conferencista antes que de dar el nombre de Jesucristo. Es lamentable, hermano. Es lamentable. Porque si los hombres de Dios hacen la obra en el propósito de Dios, gloria a Dios. Pero si tenemos la mercadería presente, donde te cobran, cuando la palabra de Dios es por gracia, es por gratitud del Padre, que ya lo vamos a ver y lo voy a confirmar porque yo confirmo lo que hablo. ¿Cómo es que tú andas cobrando por la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice: yo busco la gloria del que me llamó, y Él tiene nombre y se llama Jesucristo. Aleluya. El Cordero de Dios, Amén. Gloria a Dios. el Cordero inmolado, el que derramó hasta la última gota de sangre en el madero de la cruz Amén. para la salvación de este mundo, de esta Amén. humanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a predicar, vamos a dar testimonio de que Cristo es real, Jesús es real. Ahora mire lo que dice. Jesús clamó y dijo, versículo 43, ok, en el 44. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí,
Óigame, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Óigame, cuando usted cree en Jesús, usted está creyendo en quién? En el Padre. Amén, gloria a Dios. La palabra lo está diciendo directamente. Usted está creyendo en quién? En el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió, ve al Padre. Después dice esto: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Hoy vemos los jóvenes como están perdidos. Amén, gloria a Dios. Hoy vemos los matrimonios como están siendo zarandeados por el diablo. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Amén, aleluya. Y una iglesia raquítica no puede hacerle frente a esto. Amén. La iglesia tiene que tener un espacio de oración, intercesión y ministración. Amén, gloria a Dios. Esto se practicaba en la senda antigua. Es necesario que el hombre permanezca en oración. ¿Por qué? Porque cuando está en oración está en unidad con el Padre, tiene una relación, está intercediendo, está clamando, está contándole sus sentimientos, lo más profundo, y el Padre se mueve a misericordia y hace milagros. Amén, Amén. Jesús lo dijo. Dijo estas palabras, dijo: orad sin cesar, para que no caigáis en tentación. A decir verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, mis hermanos. Es la carne la que te engaña, es la carne la que te conduce a apartarte de Dios. Es la carne la que hace resistencia. Y cuando digo la carne, es la emoción, la pasión, los sentimientos, los deseos. La olla que dejaste montada en la cocina. Amén. Lo que tienes que hacer para tu esposo, para tus hijos, que si no trabajan no pagan la cuenta, y un montón de cosas que viene a ser una pequeña tribulación en tu mente y en tu corazón, y entonces ese nombre maravilloso que se llama Jesús se desvanece por causa de tu afán. Amén. Necesitamos poner nuestra confianza en Jesús y aprender a respetar el tiempo cuando vamos a entrar en el reposo con Él, cuando vamos a buscar su presencia, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, mis hermanos. No podemos ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella también. Ahora mire lo que dice la palabra. Así que yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas, perdón. Al que oye mis palabras, oiga, y no las guarda, yo no le juzgo. Aquí está lo que dije al principio. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Jesús no vino a juzgar a nadie. Entonces, ¿cómo es que tú, siendo hermano de tu hermano, juzgas a tu hermano? Gloria a Dios. ¿Cómo es que tú, siendo el ministro del altar, juzgas a tu prójimo, que es tu hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Óigame lo que le estoy diciendo. Esto no se puede permitir en la iglesia. Jesús, ni siquiera Jesús juzga. Pero ahora escuche lo que dice la palabra, porque cuando estemos delante del tribunal de Cristo, toda palabra ociosa que salió de tu boca te condenará. Pero también la palabra del Señor, mira lo que dice. Dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. El sacrificio en la cruz fue para salvar al mundo. Escúchenme algo esta noche, y quiero que lo guarden en su corazón. El regalo para el mundo es el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo repito. El regalo para el mundo, el regalo más precioso que el Padre dio al mundo, fue su Hijo Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Y el regalo que el Señor dio a la iglesia fue su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El regalo maravilloso que el Señor entregó a la iglesia fue el Consolador. Y no vayáis y no salgáis a ningún lugar mientras tanto no hayas sido investido de arriba. Y hay muchos que ni siquiera lo ha tocado el Espíritu Santo y andan predicando y haciendo obras como las que hacen muchos por ahí, que están carentes del Espíritu Santo, y quien está moviendo esas obras
es el espíritu de la serpiente, Azazel. Para que ustedes lo sepan, no se confundan, disciernan en el espíritu. Para poder discernir tenemos que meternos con Dios, tenemos que levantarnos de madrugada, tenemos que buscar su presencia, tenemos que esperar a que Él nos envuelva en su presencia y nos hable, porque el Señor nos habla de diferentes formas. Nos puede hablar audiblemente, nos puede hablar en visión, en revelación, pero también el Señor puede poner el hacer como el querer en tu corazón para hacerlo. Amén. Aleluya. Gloria. Pero tienes que buscar la presencia, si no vas a estar raquítico espiritualmente. El hombre que no busca la presencia de Dios no crece, no avanza, no es usado por el Espíritu Santo. Es necesario entrar en la chequina, en la presencia del Señor. Si no, no va a pasar nada contigo. Y te vas a mover bajo razonamiento, bajo intelecto. Y eso no es de Dios. Los ministradores de Dios tienen que ser espirituales. Jesús dijo, sé 3 veces santo. ¿Por qué Jesús decía 3 veces santo? Porque Él es santo en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Son las 3 dimensiones del hombre. Yo tengo un cuerpo, un alma y un espíritu. Y tengo que ser santo en mi cuerpo. Porque mi cuerpo no puede estar siendo contaminado con alcohol, con droga o con cualquier otra cosa que meta en él. Mi alma tiene que estar renovada por la palabra del Señor. Y mi espíritu tiene que haber nacido de nuevo para ser edificado por el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Y la gente está pensando que esto es un fanatismo, una religiosidad. Amén. Y hacer creer y engañarse a sí mismo que estás con Dios cuando no estás con Dios. Mis hermanos, esto es serio. Mire lo que dice la palabra ahora. ¿Qué versículo? ¿Quién me está ayudando? 45. ¿Seguro? Y el que me ve al que me envió. No, 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Oiga, cuando usted va a predicar la palabra de Dios y te rechaza, esa persona tiene quien le juzgue la palabra que tú liberaste en ese momento. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice. Dice así: el que me rechaza y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Dónde? Delante del tribunal de Cristo Jesús. Ahí va a ser la palabra justicia contigo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús mismo hablaba la palabra de su Padre. Y nosotros los hombres, los siervos de Dios, tenemos que hablar la palabra del Padre. La palabra del Padre que vino a través de Jesucristo. No la palabra del razonamiento, no la palabra de la psicología, no la palabra del mentalismo. Gloria a Dios santo. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios la que te va a santificar y te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú no la guardas, si tú no la haces, te engañas a ti mismo. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Presten atención. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho para hablarles. Así que la palabra que yo hablo esta noche a ustedes Gloria a Dios. no es mi palabra, es la palabra de Jesús, la que nosotros tenemos que predicar y hablar día a día, en cada lugar, en cada momento de nuestra vida. Dios, aleluya. No es nuestra palabra la que va a salvar a otro. Es el Espíritu Santo que va a convencer de pecado a aquel que está en pecado. Pero la palabra que se usa para que el Espíritu Santo convenza de pecado es la palabra que el Padre dio para que los hombres se arrepientan. Amén. Gloria a Dios. No
no es la palabra del hombre. Perdóname si les defraudo en esto, pero yo honro a Dios y no a los hombres. Aleluya. Gloria Ahora a Dios. mire lo que dice la palabra, porque esto se pone bueno. Cuando hacemos la Santa Cena, es una manera de compartir y habitar los hermanos juntos, y todo lo que hacemos lo hacemos en memoria de Él, para recordar que Él viene por su iglesia. Amén. Que somos, óigame, que somos en Él el pacto nuevo. Pero muchos no entienden esto y tampoco lo explican como es. Y veamos ahora aquí en el capítulo 13 que aquí hay otra manera de entender cómo tiene que compartir la iglesia para vivir piadosamente según la voluntad del Padre. Porque tenemos que aprender a vivir como el Padre dice para vivir. Oiga lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, ¿estaban en qué? En una fiesta. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oiga lo que está diciendo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Créame esta noche, mi hermano, que si tú estás aquí, es porque Jesús te amó primero. Amén. Gloria a Y Dios. te va a amar hasta el final. Amén. No te dejará y tampoco te va a desamparar. Amén. Sea la situación que sea. Pero si queremos ser usados por Dios, que es otra cosa, tenemos que guardar la palabra del Señor y Amén. hacer como ella dice. Para que el Padre y el Hijo vengan a morar con nosotros y seamos una unidad y podamos dar testimonio Amén. en la tierra y en toda parte que el Señor ponga en nuestro sentir para ir a dar testimonio. Amén. Esa es la verdad. Gloria a Dios. Y cuando el Padre y el Hijo vienen a morar contigo, la investidura cae de los cielos. Desciende el poder del Espíritu. Ese poder que anhelan muchos tener y que quieren comprar con dinero. Porque hoy en este tiempo hay muchas congregaciones, pero pocos milagros. Aleluya. Hoy vemos más endemoniados de lo que ustedes no se imaginan. Amén. Gloria a Dios. Poseídos por la moda, poseídos por la internet, poseídos por lo que ofrece el mundo. Por eso no puedes amar a dos señores, porque terminará aborreciendo a uno de los dos. Y cuidado, no termine aborreciendo al Señor, que es lo más seguro. Gloria a Dios. Ciertamente andamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Porque los que nacimos en Él, los que recibimos el sello de Dios en la frente, nos hacemos ciudadanos del reino de Cristo. Somos gente del reino. Y tenemos un nombre en la frente que se llama Jesús. Amén. Pero el que no acepta a Jesús, acepta otro nombre. Gloria a Dios. Aleluya. El de los luciferianos. El 666. El de los masones o los Illuminati, que son los mismos al final. ¿Cuántas estratagemas el diablo se ha montado para confundir al pueblo de Dios? Y este tiempo, los tiempos serán acortados por causa de los Gloria a Dios. escogidos, porque se están perdiendo más los escogidos. Mire, por montones en Brasil están renunciando los pastores, se están yendo al luciferianismo y se están yendo a otras cosas, a practicar otras cosas. En Estados Unidos mismo, ¿cuántos pastores se han retirado de su congregación? Ya están pensando que Jesús no existe y que no es verdad, y que Jesús era un pecador. Voy a decirles algo. Jesús permaneció inocente, limpio y santo hasta el final, porque era el precio que tenía que pagar. Gloria a Dios. Para que usted y yo hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Ahora mire lo que dice. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía todo esto. Me está diciendo que Jesús conocía todo. No había algo que Jesús desconociese de lo que iba a acontecer. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un contenedor, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aleluya. Oiga esto. Santo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien paga el precio en la cruz, quien tenía el poder que había recibido del Espíritu Santo cuando descendió del cielo en forma de paloma. El que es mayor que todos, Amén. Aleluya. dijo esta palabra. Santo. Y presten atención que dijo. Gloria a Dios. Mire lo que dijo. Dijo así. Entonces quedaba Simón Pedro. Entonces vino Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Aleluya. Pero le dijo: no me lavaré los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Dónde? En su reino. Allá arriba. Gloria a Dios. Escuchen bien. El que no se lave bien va a tener problemas. Santo. Usted pudo haber nacido en la fe cuando confesó a Jesucristo. Usted pudo haberse bautizado para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, entrara en tu vida y Dios pudiera de espíritu a espíritu edificarte. Oiga. Pero si en su corazón aún sigue el rencor, la altivez de espíritu, la prepotencia, el orgullo, el chisme, el estar acusando, la jactancia, la vanidad, y si no rompe, óigame, el yugo de la esclavitud, que es la emoción, la pasión, los sentimientos, los deseos, y no hace la obra de Jesús, usted tiene un problema. Gloria a Dios. A usted le falta lavarlo. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice entonces: no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza y todo. Si quieres tú lavarlo, lávalo, Señor. Aleluya. Está diciéndome que el único que puede lavarte, el único que puede, óigame, sanarte, primero lo dice que hay que arrepentirse y Él puede sanarte. Y ahora dice que tienes que lavarte. Lavar significa ¿qué? Estar limpio. Tú te lavas para estar limpio, puro. ¿Y qué dice Jesús? Que nuestras vestiduras tienen que estar sin arrugas y sin manchas. Que tenemos que estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Pero nos cuesta entender esto y practicar esto. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos una vida de oración con el Señor. Porque no estamos ayunando. Porque no estamos buscando su presencia en espíritu y en verdad. En lo más profundo. Allí donde está vuestro tesoro, que está en el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia enseña algo. Jesús dice algo. Un comprador de perlas un día encontró una perla y fue y vendió todo lo que tenía para poder hacerse de ella. Óigame, se lo voy a revelar. Ese tesoro está en ti, en vuestro corazón. Para que tú puedas alcanzar esa perla, tienes que despojarte de todo lo que tú tienes. Aleluya. De todo, mis hermanos. Y si tenéis que aprender a vivir como si no tuvieses nada. Y debéis procurar compartirlo todo, convertirte en un canal de bendición para el pueblo de Dios. Aleluya. Así que si usted quiere alcanzar ese gran tesoro, comience a desprenderse de su corazón. Y mira qué bombillo se quemó en la iglesia. Y cámbialo.
No espere que te diga. No espere que la pastora diga vamos a dar una ofrenda porque se rompió el baño, Gloria a Dios. porque se dañó el aire. No, hermano. Yo le digo esto para que sanen en sus casas Amén. y sane también la casa del Amén. Señor. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice la palabra porque no hemos terminado. Mire lo que dice acá y esto es maravilloso. Dice versículo 10, el que está lavado, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía que había uno que lo iba a traicionar. Amén. Porque sabía que uno de ellos tenía perversidad en el corazón y no era honesto. Aquí empieza la palabra más importante. Si usted quiere ser un ministro de Dios, y si usted quiere ser un siervo inútil o un instrumento, o quiere ser la vasija que tú quieres que seas para que el Espíritu Santo te use, debe tener un código. Y ese código se llama honestidad. Ese código tú lo adquieres cuando tienes temor de Dios. Cuando usted guarda su palabra. Cuando deja de llevarte las cosas que no son tuyas. Cuando deja de hablar mal de tu prójimo. Cuando deja de mentir y de manipular. Cuando dejas de tener codicia, cuando dejas de tomar el nombre de Dios en vano, cuando guardas el día de reposo y entras en el aposento santo que no está afuera sino en el corazón, buscando la presencia de Dios y meditando en la obra de Dios. Amén. Cuando dejas la idolatría, cuando dejas de arrodillarte ante la idolatría y dejas, escúchame, la idolatría a los hombres o al dinero. Cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, entonces ahí va a pasar lo que tiene que pasar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Necesito hablarles así, hermano, Te alaba Jesús. Amén. porque es su palabra la que yo tengo que enseñar. Yo no tengo nada que contarles de mí. Gloria a Dios. Vivo para hablar lo que está escrito en este libro. Mi vida se limitó porque Dios me puso acá, pero digo, limitarme es hacer solamente su voluntad. Pero soy el hombre, aunque soy esclavo en Cristo, me siento el hombre más libre de este planeta. Amén. Porque me dio una libertad que es diferente a la libertad que ofrece el mundo. Gloria a Dios. Y Amén. esta libertad que yo tuve en Él, pagó un precio muy caro Amén. en su sangre. La libertad que ustedes tienen hoy, pagó un precio muy grande Amén. Gloria a Dios. en la sangre de Jesús. Mis hermanos, miren lo que dice la palabra y ya estamos terminando. Gloria a Dios. Dice, no todos estáis, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Óigame, maestro y señor, mi señor, el dueño de mi alma, el dueño de mi identidad. Gloria a Dios. Óigame, tengo un esposo y tengo un Señor que es el mismo. Por eso es que cuando Jesús venga a buscar su iglesia, me va a tomar a mí porque yo soy suyo. Y Él dice, me tomaré a mí mismo. Pero para eso hay que estar limpio, hermano. Amén. Gloria a Para Dios. eso hay que estar identificado en su presencia. Y vivir rectamente, honestamente, según su palabra, dando gracias en todo momento. Amén. Aleluya. No es de otra manera. Ahora mire lo que dice después de esto. Así que dice Jesús, pues sí, yo soy el Señor y el Maestro, Gloria a Dios. he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto es una ordenanza. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que aprender a humillarse. Santo Dios. Usted tiene que aprender a doblar las rodillas, sea como sea. Y si eso no se practica en una iglesia, no hay crecimiento. Estaban en plena fiesta, estaban en una cena, estaban compartiendo todos juntos,
supongo que cada quien trajo algo. Unos trajeron pan, levadura, otros trajeron el guiso, otros trajeron las especias amargas, pero teníamos una fiesta. Y estábamos todos sentados a la mesa, gozándonos, compartiendo los unos con los otros. Mas Jesús siendo el primero, por eso es que Él dice, el que quiera ser primero entre vosotros, sirve más. Aleluya. Pero hoy vemos que los ministros quieren ser servidos y todo se ha cambiado y quieren que los coloquen en púlpitos como estos. ¿Sabes qué? Mi iglesia pertenece a la senda antigua y yo le voy a decir con todo el respeto. Gloria a Dios. Todas las iglesias que salieron de la madre de todas las abominaciones utilizan esto porque los hombres se han hecho más que Dios, y la Biblia me enseña que el estrado se hizo para Dios. Yo estoy al mismo nivel que ustedes porque simplemente soy uno como ustedes, soy una vasija más, soy un humilde servidor. Que el Espíritu Santo en momentos activa los dones de los 9 dones espirituales en mí, gloria a Dios. Que activa los dones ministeriales, gloria a Dios, pero es por el Espíritu. Por eso es que las prédicas tienen que ser por el Espíritu Santo y por el Espíritu de la profecía que está en la palabra. Amén. Que es Jesús mismo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora miren, y terminamos. Esto es maravilloso cuando Jesús le da ese ejemplo a ellos. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Y si Jesús dice que nos ha dado ejemplo, es para que nosotros demos ejemplo también. Amén. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén. Cuando una iglesia practica esto de lavar los pies y de compartir todos los hermanos juntos, hermano, la iglesia comienza a crecer de una manera maravillosa. Amén. Gloria a Dios. Nuestra iglesia está creciendo, hermano, Gloria a Dios. y creemos que pronto tengo que buscar un lugar grandísimo. Amén. ¿Saben por qué? Porque estamos aplicando tan solo la palabra de Jesús. Hemos sacado la conducta, la filosofía de los hombres, lo que se dice en la confraternidad o en los convenios de los confraternados. Sacamos todo eso. Vamos a hacer lo que Jesús dice. Y hoy estamos viendo el resultado. Que tan solo haciendo la palabra de Dios, Dios comienza a glorificarse porque es su palabra. Y Él respalda la palabra del hombre. No me digan amén. Él no respalda la palabra del hombre. Él respalda su palabra. Amén. Tenga cuidado cuando dice amén. Gloria a Dios. Cuando el hombre habla y viene con mucha filosofía y viene con manipulación, ahí no pasa nada. Ahí lo que hay es una emoción colectiva. Eso se le denomina mentalismo. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, todo el mundo tiene que hacer reverencia porque es la palabra del Padre, es la voluntad del Padre. Esta es la diferencia cuando dejamos predicar a Cristo. Ahora mire lo que dice la palabra esta noche, palabra maravillosa. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, dice 2 veces, te lo aseguro, mira que te lo aseguro. Te digo esto, el siervo no es mayor que su Señor. Oiga, entonces ¿por qué yo tomo el estrado de Dios? Nadie podrá robar su gloria, mis hermanos. El que tenga oído entienda lo que quiero decirle esta noche. Y mire lo que dice después. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Jesús no es mayor que el Padre. Ahora mire esto. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Oiga, es palabra profética. Bienaventurado, bendecido, enriquecido seréis si hacéis estas cosas. Entonces yo quiero la bendición para mi iglesia. Yo quiero la bendición para este altar. Y tengo que revelarle esta palabra. Porque en esta palabra hay bendición. Amén. Gloria a Dios. Amén. A veces por negligencia no lavamos los pies. Porque es un proceso venir a molestarnos con agua. Y el niño y la niña y el hermano. Y entonces hacemos un reguero. ¿Qué importa? Jesús dice que en esto hay una gran bendición. Que eres doblemente bienaventurado. Entonces hay que hacerlo. Practíquenlo, hermanos. Practíquenlo. Es la palabra del Señor, no es la palabra de Dios. Y le voy a decir algo. Si usted quiere el consejo de Dios,
haga lo que la palabra de Dios dice para hacer. Porque la palabra de Dios es para todo aquel que recibió a Jesús. Amén. En el cual recibió espíritu de adopción, el Abba Padre, el cual te conecta con Él a través de su Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. quiero darte Gracias, honra, gloria y gracias por esta palabra maravillosa servida esta noche. He compartido la mesa con cada uno de mis hermanos y he comido el pan que desciende del cielo, el maná, el pan santo, Señor, el que ayuda a renovar, a crecer, a fructificar Amén. y a permanecer fiel en tu presencia, Señor. Sella esta palabra en su mente y en sus corazones y añádale a cada uno conforme a la necesidad que tiene, Señor. Amén. Que se haga siempre tu voluntad Amén. y no la voluntad del hombre, Padre Santo. Amén. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y oro en el nombre de Jesús por esas personas que están quebrantadas de salud, por esas personas que han sido abatidas y zarandeadas por el diablo, porque hacen cosas que no deben y entran en ofensa delante de tu presencia. Amén. No podemos ser impíos para pararnos en un altar. No podemos hablar tu palabra sabiendo que hicimos pecado y que no hemos arreglado la casa como tiene que estar arreglada, para que seamos la vasija perfecta, para poder ser usados por tu Espíritu Santo. Oh bendito Dios de la gloria, Señor, mi alma te alaba. Amén. Mi reverencia delante de ti, oh Dios Padre Todopoderoso, y gracias por el privilegio de haber servido tu palabra nuevamente, y una reverencia a mis hermanos, porque ellos son el templo del Dios viviente donde tú habitas. Amén. Gloria a Dios. Shalom. Amén. La paz de Jesucristo, Maranata. Amén. Cristo viene. Ese aplauso sea para el Señor.